Hola, buenas tardes. Espero que todos y todas estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio tan especial, porque tenemos una invitada muy especial. Primero, pues quisiera comentarles un poquito de qué se trata estos próximos conversatorios que vamos a tener. Y presentarme yo también. Mi nombre es Silvia, soy la directora ejecutiva de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica y pues aprovechando un contexto muy importante para nuestro país, que es el recién cumplido tercer aniversario de nuestro Plan Nacional de Descarbonización. Y bueno, también en el mes en que conmemoramos las luchas de las mujeres por la participación y la igualdad, pues estamos haciendo de esta sesión una jornada de conversatorios con mujeres que son destacadas en un área muy específica y muy necesaria, como lo es la transición a una sociedad menos dependiente de los combustibles fósiles. Así que hoy tenemos una gran invitada. Ella es Mónica Araya, ella es una lideresa de la movilidad sostenible, es economista, gestora ambiental. Durante 25 años ha trabajado, creo que muchos sectores, desde sociedad civil, asesorando entes importantes, gobiernos importantes, participando de procesos fundamentales para promover la descarbonización en Costa Rica y en el mundo. Actualmente es asesora de la campaña Drive Electric, un esfuerzo global liderado por fundaciones, y también es asesora de Route Zero, que es la campaña para conseguir compromisos de movilidad cero emisiones. Es costarricense, ha vivido en muchos países y ahorita se encuentra en Noruega, Mónica, y bienvenida, y quisiéramos agradecerte que estás allá y que hoy nos estás acompañando. Bueno, Silvia, yo feliz de estar haciendo cosas con Asomove. Para mí es siempre un foro donde me llena energía y creo que es una de las joyas de Costa Rica, la sociedad civil costarricense. Así que bueno, yo encantadísima de conectarme y como decías, estoy en Oslo, en Noruega, un país del mismo tamaño de Costa Rica, 5 millones, un poco más frío. Y ahí vamos a ir conversando de cómo conectar lo que está pasando en el mundo y obviamente lo que pasa en nuestro querido país. Muchas gracias, Mónica. Y acá también nos acompañan dos grandes mujeres, ellas son Analiet y Roxana. Doña Analiet, que es una usuaria de la movilidad eléctrica acá en Costa Rica, una asociada muy activa. Doña Analiet, muchas gracias por acompañarnos. Yo encantada, buenas tardes a todos. Y para mí, tanto Asomove como la movilidad eléctrica realmente son muy importantes. Y también está doña Roxana, que es también miembro integrante de nuestra junta directiva de Asomode. Muchas gracias, doña Roxana, por estar hoy acá. Buenas tardes a todos, encantada también de estar con estas grandiosas mujeres que acá nos acompañan. Sí, yo soy desde finales del año pasado miembro de Asomove, pero tengo vehículo eléctrico desde 2018, soy veterana ya. Sí, Entonces, muy contenta de estar acá con ustedes, gracias. Bueno, Mónica también, para que ustedes sepan, es cofundadora de Asomóvil y es integrante de la junta directiva y de verdad, Mónica, pues nosotros un honor de tenerte aquí con nosotros. Contanos, porque quisiera que le contes a la gente cómo hace una mujer, una tica, una costarricense, para llegar a ser la mujer destacada que sos a nivel mundial. ¿Cómo fue esa trayectoria, esa carrera? Que yo sé que podríamos durar horas hablándolas, pero cómo Mónica Araya tiene este nombre que es muy importante a nivel nacional, pero también un referente internacional. Bueno, me hace me inhibe un poco la pregunta en el sentido bueno, creo que por un lado sí, es muy importante para mí poder dar elementos, sobre todo para las personas que quieren hacer cosas grandes y animarlas, y a la vez me gusta mucho tratar de hablar de lo que podemos conseguir colectivamente como grupo para que no sea, digamos, una conversación sobre mí. Pero bueno, entiendo perfectamente el espíritu de la pregunta. Yo creo, Silvia, que es muy importante en este mundo en que vivimos tan complejo, agarrar como algo que le permita a uno anclarse, ¿verdad? Porque hay muchas cosas pasando al mismo tiempo y a mí me parece que tuve la suerte de haber estado en un momento del debate climático en el cual se combinaron elementos globales de tener que ir hablando de la transición hacia movilidad cero, emisiones, eléctrica, con recursos renovables,
y venir de un país que tiene ya la matriz eléctrica renovable, de tener el privilegio de venir de un país que el mundo quiere, que el mundo le tiene cariño. Entonces, yo creo que eso me ha permitido encontrar un lugar donde puedo poner mi conocimiento, mi pasión, mis preocupaciones también. Y entonces el consejo que le daría, por ejemplo, a la gente que se está metiendo en estos temas es que siempre trate de conectar lo que está pasando en Costa Rica con el mundo y, y sentirnos parte de algo más grande. Por ejemplo, ahora podemos conversar de cómo en Costa Rica, por ejemplo, ahora con las elecciones y los precios de la gasolina, uno abre las páginas de los periódicos y ve que todo el país está centrado con la lupa hablando de esos temas, y tal vez por el hecho de que yo estoy a bastantes kilómetros de distancia, también me doy cuenta que es el momento de ir más rápido en electrificación y de darnos cuenta que aunque no esté pasando al lado de Costa Rica, aquí en Europa hay una guerra y que hay miedo y que mucha de esa guerra está poniendo los combustibles fósiles al centro del debate. Entonces, a mí me parece que tenemos que conectar temas y aterrizarlos en Costa Rica y decir, si esto está pasando en el mundo, qué podemos hacer ya? Y entonces podríamos hablar, por ejemplo, de por qué Costa Rica tiene en este momento que extender los incentivos a... Hola Mónica, te escuchamos. Ok. Bueno, lo otro que me parece a mí que es muy importante es que yo pienso que en los temas que tienen que ver con ambiente, con clima, como hay cosas tan graves que están pasando, como les mencionaba, la guerra, los impactos, la contaminación, es muy humano que mucha gente se sienta agobiada, entonces no puede relacionarse con estos temas porque sienten que son demasiado sobrecogedores. Entonces, una forma de conectarnos con el tema de una forma práctica, y yo creo que por eso Asomo está pegando fuerte, y yo creo que por eso cada vez vemos gente más animada, es que me parece a mí que en la movilidad eléctrica estamos ayudando a que la gente, no importa en qué rol, en qué parte del país, se empiece a sentir conectada con una agenda pragmática, ¿verdad? Entonces, si una persona tiene un taxi o una persona está metida en turismo o una persona tiene una veterinaria, esa persona no tiene que meterse en toda la problemática global todo el tiempo y quebrarse la cabeza pensando en Putin, ¿verdad? Porque no, lo que esa persona puede hacer de forma energética y que más bien ayuda y se vuelve contagioso es a decir, ok, ¿cómo puedo yo ser parte de esta gran transformación desde mi veterinaria o en San Carlos? ¿O cómo puedo yo sentirme parte de una comunidad costarricense donde empezamos además a tener ideas de grupo, ¿verdad? A mí me interesa mucho el trabajo en grupo, ¿verdad? Cómo a veces una conversación, por ejemplo, de nosotras cinco, sale una idea que no nos hubiera salido a ninguna de las cinco individualmente, ¿verdad? Si hubiéramos estado cada una separada, pero es algo pasa cuando las cinco estamos juntas y decimos, por aquí podríamos hacer esto concreto. Entonces yo creo y me encanta que seas la directora ejecutiva de Asumo de Silvia, me parece que estamos justo ahora con esto que está pasando en Costa Rica, con las elecciones, con el miedo a los aumentos de la gasolina. Me parece que en la movilidad eléctrica nosotros necesitamos crear un buen relato para que la gente empiece a creérselo. Ya nosotros en Asomove sabemos que por ahí va el mundo, ya sabemos que la tecnología funciona, ya sabemos que no es solo carros, que también es buses, que es vagonetas, que es camiones. Lo que ahora necesitamos es pasar una etapa donde ya la gente lo vea como un paso normal, o sea, que ya digan, bueno, por ahí viene la apuesta de Costa Rica, no importa quién es presidente, no importa quién está en el Congreso, no importan ya tantas cosas, ahora ya sabemos que por ahí es la apuesta que tenemos que hacer, y yo espero que además haya entusiasmo, un entusiasmo
costarricense de darnos cuenta, es que a veces la gente se le olvida, la gente en Costa Rica se le olvida lo que es vivir en un país donde la electricidad ya es renovable. En la gran mayoría de países del planeta esa no es la realidad. Entonces, que nosotros como país podamos decir, usar nuestra electricidad renovable en vez de petróleo que tenemos que importar es algo increíble. Entonces, por ahí yo creo que podemos ir conquistando mentes y corazones. Mónica, y es que, bueno, vos tenés esa perspectiva, ¿verdad? Porque estás en otro continente. Nosotros acá seguimos las noticias y entendemos todo lo que está pasando a nivel mundial, que además de que tenemos una crisis climática, estamos afrontando una crisis energética, están pasando muchas cosas a lo interno de Costa Rica, con nuestro contexto, ¿verdad? Y en la época en la que nos encontramos, pero también a nivel mundial, y donde sabemos y entendemos que hay también otras prioridades, pero cómo se está moviendo en el mundo, específicamente cuando ya hablamos de esas acciones para enfrentar la crisis climática que ahí está pasando, ¿verdad? Al lado de todo lo que nos está pasando, ahí viene sucediendo y va a continuar por los próximos años. ¿Qué está pasando, Mónica, en el mundo? Contanos un poco cómo van esas grandes líneas de trabajo, esas acciones, qué es lo más inmediato, lo más urgente que vos podrías decir que tenemos que empezar a hacer. Bueno, hay varias cosas que tenemos que comentar. Una muy evidente para mí es el hecho de que estamos saliendo de una pandemia de 2 años. Esperemos que ahora sí sea cierto y ya vamos a salir. Y entonces, si ponemos por ahora del lado el tema de la guerra, que nadie se esperaba, esa pandemia nos ha invitado a hacernos muchas preguntas como sociedad, como si podemos trabajar más en la casa o si tenemos que cambiar la forma de ir al trabajo para que hayan mejoras en la vida cotidiana. Entonces, la pandemia llevó a muchas conversaciones en estos 2 años de cómo reactivar la economía. Entonces, lo que yo he visto en esta parte del mundo, en Europa, como grupo de 27 países, es que sí lograron ponerse de acuerdo alrededor de algo que se llama el Pacto Verde. Y ese Pacto Verde lo que hace es conectar el tema de la economía con el tema con el tema climático y decir dónde podemos tener acciones que le ayuden a la economía a reactivarse, crear empleos y a la vez bajar las emisiones de forma explícita. Entonces, en la movilidad eléctrica he visto cómo digamos, ha habido esta visión política de decir, por aquí va la cosa, hay que inyectar capital para que haya más infraestructura de recarga. Hay que inyectar capital, las empresas tienen que ayudarle a los trabajadores que antes producían vehículos, buses, camiones con motores de combustión interna a reinventarse para que empiecen a sentirse a gusto con el hecho de que ya no los van a producir más. Y luego se han hecho, digamos, la parte más difícil. Siempre es más fácil hablar de la oportunidad, pero la parte más difícil políticamente hablando, y ahí es donde a veces la gente ya se pone un poco más nerviosa, es en el hecho de que también sí toca decirle a quienes producen los vehículos, sean pequeños, medianos o grandes, que hay un calendario. Y en ese calendario, al enviar la señal política de que tienen de aquí al 2035 para que la sociedad llegue a solo comprar modelos cero de emisiones, pues eso ha tenido un efecto muy fuerte en la industria, porque entonces ya las empresas saben que tienen que tener ese calendario presente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ya las empresas grandes que producen empiezan a decir, bueno, nuestro programa va a cerrar la parte de investigación que llevaba a producir cada cierto tiempo un modelo de combustión interna nuevo. Entonces, ha habido un efecto dominó y de pronto algo que hacía 3 años era impensable, ¿verdad? Que a una empresa jamás iba a decir que iba a dejar de producir motores que usan gasolina y diésel, de pronto más bien empiezan a tener una competencia que anuncian, cómo empiezan a comunicarle a sus proveedores, a sus consumidores, que esa es la vida. Entonces para mí ha sido muy interesante ver, por ejemplo, una empresa como Volkswagen, que tuvo su escándalo de emisiones, que se renegaba de la movilidad eléctrica,
ver al gerente general decir, el futuro es eléctrico, yo me lo compro esto, yo ahora quiero ganarle a Tesla, y que venga Elon Musk y lo inviten y hagan una mini competencia amigable con él, me da la impresión que es como un switch, ¿no? En la pared, cuando uno prende, como que en estos últimos 3 años hubo un switch en las cabezas de muchas personas, sea un sindicato, quien produce, una alcaldesa, y ese switch se empezó a dar simultáneamente. Entonces, ¿a dónde quiero ir con este punto? Que a mí me parece que hay un rol muy importante y Asomoe puede jugar ese rol ayudando a hacer este switch en el Congreso en Costa Rica, en las municipalidades, en los bancos. No es un tema del MOB, solo en un ministerio, es un tema de todas las instituciones, las flotas del Estado, las flotas, y que ese switch empiece a ocurrir, porque cuando el switch pasa, es maravilloso. Uno lo ve a nivel personal cuando alguien se pasa, y me encantaría ver las historias de ustedes. Cuando ese switch pasa, claro, hay retos, nunca hay las condiciones perfectas, pero ese switch hace que la persona diga, no importa, yo sé que va a estar difícil por unos años, pero yo quiero hacer este cambio. Y la política pública es la clave, porque esto no va a ser a punta solo de voluntarismo. Sí, es cierto, Mónica, y es que desde Asomove estamos intentando pues poder abarcar varios sectores con la asamblea, que es un trabajo constante, con la ley 95/18, que actualmente estamos impulsando la reforma de los diputados Roberto Thompson y Paola Valladares, y esperemos que pronto se apruebe, pero es ese trabajo constante con todos los sectores. Doña Cecilia se nos sumó a la llamada. Doña Cecilia es una taxista. Ella recibe a los turistas en el aeropuerto Juan Santamaría y ha liderado un grupo de taxistas mujeres que quieren hacer la transición a la movilidad cero emisiones. Entonces, doña Cecilia, adelante, usted que estaba pidiendo la palabra. Está en mute, doña Cecilia, para poderle escuchar. Muchas Perfecto. gracias. Buenas tardes, muchas gracias a Somoe, a doña Mónica, a Roxana y a doña Ana. Como es un tema, como lo dijo ahora doña Mónica, escuchar de Volkswagen, nosotros en todo este tiempo que hemos venido estudiando agencias automotrices, nos hemos ido dando cuenta la importancia que tiene un carro eléctrico y cuánto nos beneficia tanto en la economía como contribuirle al país. Más que somos una parte donde al llevar y recoger turismo, siempre andamos pensando en tener en el mejor sistema de autos, economía, liderazgo, más aquí en el aeropuerto, porque estamos tratando con gente de todas partes del mundo. ¿Cómo lo ve usted, doña Mónica? ¿Cómo nos ve el mundo a Costa Rica ahorita que estamos iniciando con este tema de la descarbonización? Tema muy importante que empieza un 24 de febrero, ¿verdad? Del 2019, el cual nos impacta a todos, porque esto fue un tema donde al conocerlo, se enamora uno tanto que uno quiere seguir y seguir. Yo no dejaba en paz a Silvita. Yo creo que este tema me llevó a muchos extremos, a estudiar demasiado, de ver cómo realmente ayudarle al planeta, contribuir con la descarbonización, buscar y leer de doña Mónica. Doña Mónica, yo soy fiel admiradora de todo lo que se ha hecho por el planeta nuestro. ¿Y qué podemos hacer aquí en el aeropuerto para poder impulsar de que esto sea una verdadera realidad? Muchísimas gracias, doña Cecilia, por esa observación. Y claro, yo, bueno, por mi trabajo tengo que ir mucho a aeropuertos, y entonces eso me ha permitido hablar mucho con taxistas, ¿no? De hecho, el otro día me puse a hacer cuentas y calculo que he tomado taxis en 47 países. Entonces, y he escrito algunas de esas historias. Entonces, mi punto es que
cuando uno va a otro país, es muy probable que la primera impresión, esa primera conversación es es en un auto con un extraño, ¿no? Una persona que lo recoge a uno, lo lleva al hotel y le va diciendo un poco, ¿no? Sobre todo si uno llega al país por primera vez. Entonces, algo que hay que tener muy en cuenta es que Costa Rica es un país que ya tiene una imagen global. Cuando la gente dice, voy a Costa Rica, la gente sonríe. Ay, qué dichosa es la persona que va a ir a Costa Rica, ¿no? Ese turista o esa persona que va a un congreso. Entonces, esa persona, sobre todo las personas que vienen por primera vez al país, lo primero que van a ver al llegar, la gran mayoría va a ser el taxi anaranjado o el taxi que usen del aeropuerto a su hotel. Y nosotros en Costa Rica hemos olvidado esa parte del transporte terrestre, ¿verdad? Es como que mágicamente dice, el turista va a llegar al parque a Monteverde, va a estar en la playa y es como, hay como una, no sé, es como que mucha gente todavía mucha gente no ha calado que podríamos pensar en la siguiente visión. Imagínense que alguien viene de Australia. Su sueño de la vida es llegar a Costa Rica y pasar 2 semanas allá de luna de miel. Imaginemos que esa persona llega al aeropuerto y sabe, porque el aeropuerto se lo recuerda, que está llegando a un país donde la electricidad es 99% renovable, prácticamente el 100%. Como les decía, eso es inusual. Imaginémonos que ese turista le vamos a decir que al llegar va a tomar un taxi que lo va a llevar a su hotel o incluso a la playa directamente. En algunos casos se van con el taxi hasta la playa y que va a ser su primer tour eléctrico usando la electricidad del país. Imaginémonos que ya ese señor o esa señora en el taxi ya le puede ir contando de que ese taxi no tiene mufla, que ese taxi está usando electricidad del país, no está usando petróleo. Todo eso suma, porque esa persona que viene al país escogió Costa Rica, no escogió Cancún, ni escogió irse a otro tipo de turismo. Entonces, yo creo que necesitamos un visual, por ejemplo, para que cuando lleguen al aeropuerto, ya esa historia empiece a contarse con ese relato. Y yo creo que eso sería muy positivo también para las personas que trabajan en este servicio, porque todos tenemos que estarnos reinventando y va a haber más orgullo en un trabajo cuando esa persona cuenta que eso está pasando. Entonces, bueno, yo les podría contar miles de historias porque como les decía, he tomado muchos taxis. Ahora estuve en una reunión de trabajo y el señor me decía, ¿cuántos taxis eléctricos hay en Barcelona? Me dijo, hay casi 30. Yo fui el número tal, me costó mucho, mis colegas no creían en esto. Estuve en una reunión de trabajo de movilidad eléctrica justamente y de pura chiripa, como decimos los ticos, de pura chiripa, el señor que me estaba llevando era el primer taxista eléctrico de Edimburgo. Yo casi, o sea, yo ya lloraba así de la felicidad y él contándome, digamos, entre comillas, la embarcada porque era el primero, todos venían a preguntarle y él me fue contando y él ni se imaginaba que yo trabajaba en esto. Entonces fue lindísimo porque fue 100% orgánico, le salió del corazón contármelo. Entonces mi punto es verle ese brillo en los ojos a la gente, es donde uno se da cuenta el poder que tiene ser parte de esto. Mónica, buenísimo. Ahora que usted mencionó la palabra reinventarse, se me vienen a la mente un montón de cosas, porque yo soy del área de sistemas, pero siempre he sido voluntaria en todos los temas relacionados con sostenibilidad. Y ahora me he metido también a estudiar en el TEC-ECAC y tengo un montón de compañeros mecánicos y casi la mayoría hombres, hay pocas mujeres, pero yo sí he visto que en esta área de sostenibilidad hay muchísimas mujeres y también me pongo a pensar, hay unas que, por ejemplo, hablan de poner talleres mecánicos, mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo visualizas eso? ¿Cómo se ve también en el resto del mundo esa parte, no solo para mujeres, para hombres y mujeres en general, ese cambio de los motores de combustión a los motores eléctricos?
estoy muy, eso es súper interesante porque a mí me pasó, ya no estamos en ese momento, pero digamos, en 2017 todavía había muchos mitos en Costa Rica con respecto a la movilidad eléctrica y se hizo un tour al volcán Poás. Entonces ese tour fue épico porque había tantas cosas que contar, desde el camarógrafo que iba filmando y yo le decía, vea cómo se va recargando la batería cuando bajamos. Entonces fue filmando y no, él mismo no podía creerlo porque yo le decía, ¿cuántos carros de gasolina? Vos vas a llegar a un lugar y abrís el carro y el tanque va a tener más gasolina de lo que tenía cuando empezaste. Entonces estaba tan impactado que yo una de las cosas que más recuerdo del volcán era la cara del camarógrafo. Pero bueno, el punto, conectando con tu pregunta, es que ese video lo vieron mujeres. Entonces yo iba manejando, contando que fuimos al volcán Poás y entonces por el chat de Facebook me escribían, es que vea, yo le quiero hacer a usted preguntas porque yo no las puedo hacer con el mecánico porque me regaña o si las hago a mi esposo dice que estoy loca. Entonces fue muy interesante porque yo empecé a darme cuenta que se necesitaban más espacios para mujeres súper fiebres que estaban 100% convencidas, pero que estaban en un ambiente donde por ser pioneras y no ser expertas en movilidad eléctrica, sé que tenían, digamos, esta situación donde al no ser, entre comillas, expertas, se inhibían porque les iban a decir, pero usted de qué está hablando, usted no sabe nada de ese tema. Entonces mi punto es que me he dado cuenta que hubo algo en Costa Rica que hizo que muchas mujeres se interesaban y incluso al principio no lo podían ni explicar. Yo pienso que es un poco como el amor, como que se enamoraron de la tecnología, del espacio, de Asomo, y entonces no lo podían racionalizar y simplemente dijeron, no, de ahí es que un día me volví fiebre. Entonces, es muy importante que haya espacios donde las mujeres se meten en estos temas porque algunas me decían, mira, lo curioso es que a mí los carros nunca me interesaron. Yo no era una persona, hay unas que sí, hay otras que me decían, vieras que en la casa, por ejemplo, se iba a comprar un carro y yo no me interesaba, yo dejaba que mi esposo lo comprara. Y ahora no, ahora yo dije, si vamos a comprar tiene que ser eléctrico por esto, esto y esto. Y entonces ellas mismas me empezaban a contar sus historias con hijos. Por ejemplo, en algunas casas compraban un carro eléctrico y luego ellos empezaban a notar que los hijos ya no querían ir en el no eléctrico porque les molesta el humo, el ruido, lo veían como algo muy pasado de moda, como decir un fax, cuando ya podían usar un teléfono inteligente. Entonces, eso ya sea personas que están en un taller o dar charlas, o por ejemplo, me parece a mí que hay todo un espacio en el combo con el turismo. Hemos visto, por ejemplo, en experiencias a lo largo del país, cuando uno llega a cargar en un hotel, ¿verdad? Que le pide prestado para cargar la noche. Yo lo que he notado es que a veces viene una persona hasta introvertida, ¿verdad? De la recepción del hotel, una muchacha callada y ella calladamente le dice a uno, vea, yo he estado observando que este carro tal cosa, usted me podría a mí explicar, porque yo estaba pensando que tal vez en este hotel se podría hacer A y B. O sea, entonces mi punto es que nosotros necesitamos que la imaginación vuele, porque como les decía, una vez que las personas se van metiendo, se les van ocurriendo cosas. No sería posible hacer un combo, ¿verdad? Ofrecer un casado y un ride eléctrico. Y entonces con la necesidad que hay en Costa Rica de crear oportunidades de empleo, oportunidades de turismo, por ejemplo, agregar valor, ¿verdad? Que las personas, por ejemplo, en el aeropuerto, esos taxis, agreguen valor y puedan hasta cobrar un poquito más por un servicio más limpio, ¿verdad? Que no nos dé miedo a pensar en grande. Si eso empieza por una agencia que hace mecánicas y eso además se vuelve una historia bonita que contar, yo creo que todo eso, Roxana, va a llevar engendra más cambios. Es como es ese efecto dominó lo que tenemos que buscar. Excelente, gracias. Doña Analía también nos acompaña. Ahora que Mónica mencionaba de escuchar esas experiencias, yo creo que todas las personas que nos hemos acercado en algún momento a Somoe hemos tenido contacto con doña Analía.
con muchos otros y otras entusiastas, ¿verdad? Pero doña Ana siempre ha sido una persona muy activa y Mónica, yo creo que eso es muy importante también demostrar, ¿verdad? Cuando ahora vos decís, por ejemplo, poder contar la historia de un centro mecánica que de pronto pues ha tenido mucho éxito y hay mujeres involucradas y se puede contar a partir de ahí una muy buena historia. Pero también yo creo que tenemos que empezar a contar mucho las historias de las personas usuarias. Y doña Analiet es una de ellas, ¿verdad? Y que sirve ahora de experiencia para que las demás personas que se están preguntando por los vehículos eléctricos puedan ya hasta conocer de años. Así que doña Analiet, a mí me gustaría que usted nos pudiera contar también de eso, de a usted cómo le ha ido, ¿verdad? ¿Cómo fue que se embarcó, decía Mónica, pero no, cómo fue que dio ese paso y cómo le ha ido? Bueno, me llamó ahora la atención que Mónica dijo, es que uno no sabe ni por qué, porque así fue conmigo. Hicieron una feria en la Municipalidad de San José, principios del 2017. Un mes después yo tenía carro simplemente porque sí, con la ventaja de que siempre he sido pionera, siempre he sido como una oveja un poquito diferente en la familia. Entonces, el hecho de que los otros me cuestionen o eso ya en realidad no es relevante y sigo al corazón. La verdad que así fue porque no sabía nada. Entonces, claro, ¿cuál fue mi primer reto? Que no sabía nada, la ignorancia. Y busqué apoyo. Un día me quedé sin batería y busqué en internet, me salió Asomove y llamé por teléfono, me atendió don Carlos y me ayudó con una aplicación que era un bot a encontrar una estación de carga. La plataforma del IS me llevó a la estación de carga. Y son cosas muy bonitas, porque ¿y qué importa? ¿Qué importa que al principio, en el 2017, no teníamos la cantidad de estaciones de carga que hay ahora? Teníamos retos antes, ¿verdad? Y tenemos nuevos retos ahora, que son más bien de crecer y de cómo vamos a compartir esas estaciones de carga. Tenemos que pasar de ser Homo sapiens a Homo conviviens, digo yo, porque no es lo mismo, hay que usar el plug share, sí o sí. Entonces, ahí, igual que me pasó a mí, que por ignorancia, ¿verdad? Me pasaron cosas, Asomove, ahí sí yo creo que la parte de educación, divulgación, podemos aportar muchísimo. Y ahí es donde creo que puedo aportar, hacer pequeños rótulos, ¿verdad? Que con un QR la gente entra y tiene, conéctese a PlugShare, haga esto en las estaciones de carga. Ir educando cada vez más. Otro reto fue la ansiedad de rango, ¿verdad? Era terrible, había mucho menos cargadores. Esto seguirá siendo un tema porque uno duda si la estación a la que uno va a llegar está o no disponible, está o no funcionando. Y ahí las instituciones nos han apoyado muchísimo, cada vez fallan menos. Entonces la historia de cuando yo empecé a este momento, yo diría que el principal reto sigue siendo la educación, transformando. Cada vez son nuevos temas, si bien es siempre alrededor de divulgar, comunicar, compartir. Y bueno, en aquel momento en la comunidad había un señor con un Nissan rojo, estaba la BM y estaba el Mercedes. Y me acuerdo que el señor me decía, yo se lo traigo, yo se lo traigo. Imagínense, un desconocido trajo mi carro y al mes estaba yo andando en carro eléctrico. Ese fue mi amado Nissan Leaf, que esta semana ya lo vendí. Me costó, pero bueno, ahora tengo a mi amado Volt desde el 2019. Pero el Leaf no se iba, ahí seguía, porque uno se encariña, ¿verdad? Con sus cosas. Otro reto, en este momento no me gusta cómo se están portando las agencias distribuidoras de carros. No me gustan los precios, no me dan confianza. Ahí sí no sé cómo arreglarlo, pero yo sé que entre todos y desde... Qué importante que lo diga para que se escuche, ¿no?
Eso es muy, muy importante que la voz usuaria se escuche porque es, como bien sabemos, los debates de la sociedad siempre están estructurados en lo que dice, bueno, obviamente un Estado, el gobierno en ese momento y el sector privado. Y yo siempre digo, es la sociedad civil, ¿verdad? Entonces, en este sentido, es muy importante que esas historias se conozcan. De hecho, ahora es interesante, doña Ana, que usted mencione que es el tema de los precios, porque hace 3, 4 años el gran reto que había era otro y hacíamos las pruebas. Cuando la asociación tenía muy poca gente, la gente iba a las agencias a preguntar a ver qué decían. Entonces prácticamente era como preguntar por un marciano, ¿verdad? Era como, nunca lo he visto, no estoy seguro que existen, no estoy... y las respuestas que daban eran terribles, ¿no? De, no, eso no se lo recomiendo, esa tecnología, es mejor que se quede con la tecnología de diésel o tal vez con un híbrido. Entonces, de hecho, las mismas agencias han cambiado en el sentido de que para mí, que ahora ya prácticamente todas se sientan casi que en la obligación de tener por lo menos un modelo. Si usted me hubiera dicho eso en el 2017, bueno, eso hubiera sido maravilloso. Ahora, claro, está el tema de los precios y, y me imagino que eso es una conversación, tal vez alguna vez se podría hacer un conversatorio con ellos para hablar de ese tema. Yo lo que les puedo decir es que cuando yo estoy fuera, a veces hago bromas porque por una cuestión de trabajo y de vida, yo acabé viviendo en Noruega, que es un país donde ya la movilidad eléctrica domina la vida cotidiana, ¿verdad? Prácticamente el 80% de las ventas llegan a ser eléctricas. Y por otro lado, también me tocó vivir porque mi esposo trabajaba en Holanda, en Ámsterdam, que es probablemente la capital de la recarga. Entonces, Oslo se jacta de ser la capital de los vehículos eléctricos y Ámsterdam la capital de las recargas eléctricas. Entonces yo siempre vacilaba en las conferencias de que yo venía del futuro. Les decía, ya yo sé lo que es estar en un país de electricidad renovable, ya sé lo que es estar en un país donde hay muchos carros eléctricos por todo lado, ya sé lo que es estar en un país donde por todo lado hay cargadores, por todo lado. No, es casi que como semáforos. Entonces, lo que yo les puedo decir es que ese mundo ya más intenso de movilidad eléctrica, eh, ya uno empieza a ver que eventualmente el tema de las estaciones va a tener que manejarse muy bien porque ya nos pasa llegar a lugares donde uno llega y hay 5 carros antes que uno, en las rápidas. Entonces, el app va a ser vital, ¿verdad? Para que uno pueda llegar el día en el día perfecto, en el que un día el app le diga, no, ni vaya, porque hay presa de carros ahí. Yo bien pensando a futuro en Costa Rica, yo cada vez que he estado en estaciones de recarga rápida, donde veo la fila de carros, digo, claro, eso estamos todavía en esa transición donde se va ajustando la oferta de carros, se va ajustando las estaciones, se van ajustando los rangos de los carros, los precios, y si son carros chinos o europeos o gringos y los grupos es como una dinámica, es como un tablero, ¿verdad? Entonces se van moviendo todas las piezas. Yo lo que creo es que en Costa Rica tiene que, sí, tiene que tener un modelo de apps y de recarga. De hecho, Somoda está pensando en una app porque es cuestión de tiempo que eso empiece a pasarnos allá. Imagínense lo que va a ser el día que uno llegue a un lugar y esa recarga tome tiempo, no porque no hay cargador, sino porque hay demasiados carros. Y otro punto cultural que observé, porque fuimos desde Ámsterdam hace poco hasta Oslo, entonces tuvimos que ir como por 4 o 5 países, es, eso tal vez es algo menos relacionado a movilidad eléctrica, pero más al estilo de vida. Pasa mucho que esos cargadores rápidos, donde hay tantos carros que están llegando, están a la par de restaurantes, por razones obvias, ¿no? Pues si uno tiene que estar ahí un rato, pues es ideal que haya un lugar donde uno pueda comer. Y he notado que la gran mayoría de los lugares son de comida rápida. Entonces, si uno está viajando varios días, llegaba momentos en que yo decía, yo de por sí no como mucha comida de esta rápida. Entonces, quien se invente el combo de un restaurante para cuando uno haga la recarga, que sea comida buena,
en el sentido buena es sana y que uno geste este espacio para que uno pueda pasar un rato agradable, yo creo que esos restaurantes la van a hacer toda, porque sí hay que parar. Sí. Mónica, Por cierto, buenísimo. Quisiera agregar también al tema de los cargadores que con los vehículos eléctricos tenemos la ventaja de que tenemos un cargador en casa o un montón más bien de cargadores en casa. Entonces, conforme los restaurantes y los negocios van poniendo cargadores para que mientras uno coma o compre o lo que sea, uno pueda recargar ahí un poco, también tenemos la ventaja que en la noche o en el tiempo que uno está en la casa puede recargar el carro sin depender exclusivamente de los cargadores rápidos o los que están afuera, porque esos son más que todo para cuando uno hace viajes largos o para alguna emergencia. eso es muy importante porque es lo primero que la gente que no sabe mucho el tema, donde se quedan a veces un poco enclochados, ¿no? Que creen que tienen que pasar con la mano puesta en el cargador cargando 3 horas, ¿no? Entonces todo el tema cultural de que se puede cargar en la casa. Yo pienso que hay otra gran ventaja que observé, especialmente ahora con este viaje largo en el invierno, con nieve y todo esto, es que definitivamente que en un día muy frío, bajo 20 grados bajo cero, 15 grados bajo cero, sí le toma, la batería parte se va a usar para o sea, descongelar el carro, calentarlo. Y cada vez que en la mañana teníamos que hacer eso y uno veía el efecto que tenía en el rango, que se ha ido mejorando, tampoco es que uno no va a hacer el viaje, o sea, sí lo logramos. El tema es que yo todo el tiempo pensando, eso es una ventaja que Costa Rica tiene, ¿no? El clima, de no tener que calentar, esos inviernos no existen, ¿verdad? Entonces yo iba apuntando en mi cabeza también las distancias de Costa Rica, por más que ir de un lado al otro lleva sus horas. Costa Rica realmente tiene todas las condiciones para ser el primer país que haga el giro eléctrico transformacional, no un poquito por aquí, no, que a partir de cierta fecha yo realmente creo que entre todas las que estamos aquí en la Somoe, nosotros necesitamos que la gente en Costa Rica empiece ya a aceptar que a partir de cierto año el país necesita irse a la tecnología cero emisiones sin mufla, o sea que no sea un tabú ni eso. Si Costa Rica no da ese paso, no vamos a ir tan rápido, porque el paso aceleró todo en Europa y lo está acelerando en California, Nueva York, hasta Chile ya puso la fecha para el 2035. Mónica, esto que vos estás diciendo creo que es fundamental porque estuvimos conversando con algunos candidatos presidenciales que antes de las elecciones en febrero, en la primera ronda, y estuvimos consultando al respecto de esto, ¿verdad? Si veían posible que Costa Rica pronto pudiera poner una fecha, ¿verdad? Como ya lo hizo Chile en la región, como ya lo han hecho otros países en Europa. Y para nosotros en Asomo eso es fundamental. Y ahí yo más bien quisiera preguntarte cómo se está manejando a nivel mundial ese rol que antes mencionaban ustedes, ¿verdad? Del rol de la sociedad, del rol de la sociedad civil, de la población usuaria, porque ciertamente hay varios elementos de la movilidad eléctrica que ya Costa Rica ha avanzado. Avanzamos con los incentivos, que bueno, sigue siendo un esfuerzo continuo. Avanzamos con la Red Nacional de Carga Rápida y están los también semirápidos, y igualmente tienen que seguir creciendo. La oferta cambió, ¿verdad? Me acuerdo de ese festival en la municipalidad acá en San José, que tenía muy poca oferta, y actualmente en Costa Rica hay 28 modelos de vehículos eléctricos. Entonces, hemos ido haciéndole como check algunas condiciones que no están acabadas, ¿verdad? Que todavía existen retos en cada una de ellas, pero ciertamente, a pesar de que tenemos este Plan Nacional de Descarbonización, que es maravilloso, nos hace falta todavía como país poder definirnos una fecha de a partir de cuándo Costa Rica no va a recibir más vehículos de combustión, o hasta cuándo Costa Rica va a empezar, ¿verdad? Tenemos la meta de 2050, pero digo, definitivamente tendrá que ser mucho antes. Y entonces, ¿cuál es ese rol? ¿Cómo se está manejando a nivel internacional esa participación y ese pedido de la población a los gobiernos y a los tomadores de decisión? Sí, eso es muy importante porque, decía, a grosso modo hay países líderes y hay países que siguen, ¿no? Que van ahí, nunca van liderando nada. Entonces, digamos, por ponerles
una etiqueta fea, países del montón, ¿verdad? Entonces la pregunta va a ser si Costa Rica va a ser líder, va a ser un país pionero y va a decir a partir de esta fecha vamos a ir alineados con el mundo, con el planeta, o vamos a ser un país del montón que bueno, algún día ya vendrá, sigamos con lo mismo de siempre. Yo quisiera pensar que Costa Rica quiere estar en el grupo de líderes. ¿Qué es lo que hay que ayudar a poner en la mesa? Ejemplos. Entonces, pensemos en el pasado, era muy normal ir en un avión y la gente iba fumando dentro del avión, lo cual ahora nos hace, o sea, uno dice, ¿cómo podían hacer un viaje de 10 horas con la gente fumando dentro del avión? Qué poco civilizado. Pero en esa época no solo era normal, sino que era legal. Era lo que la gente estaba acostumbrada a hacer. Y ahora no es normal y es ilegal. Entonces quiere decir que hay momentos en la sociedad donde alguien toma el liderazgo y decir, ya, con esta tontería de estar fumando dentro de un avión. Esa historia empezó con las mismas azafatas. O sea, ellas eran las que más estaban afectando de estar haciendo vuelos todo el tiempo donde todo el mundo estaba fumando. Y obviamente las empresas de las aerolíneas dijeron, no, porque vamos a dañar. Si las personas quieren ir fumando, pues que fumen. Si les prohibimos fumar, nunca se van a volver a montar en un avión. Ese era el razonamiento. Y bueno, pasaron varias cosas y al final estas enfermeras se aliaron con un congresista y como pasa siempre hay varias cosas que pasan y se logra poner una fecha y no solo, aquí ese es el punto, lo que es interesante es que no fue que se prohibieron solo en Estados Unidos. Si ustedes lo piensan, es increíble que en cualquier avión que uno se monte, sea allá en Malawi, o sea en Australia, o sea en Costa Rica, ya se espera que uno entre y en ese avión no haya fumado, no haya ese humo. Entonces, una de las cosas que vamos a tener que ayudar a que caiga el 4, como decimos en Costa Rica, es que como está en juego nuestros pulmones y está en juego la factura petrolera y está en juego el planeta, no tenemos que esperar a que a quienes venden los autos de combustión en Costa Rica sean los que decidan la fecha. Lo voy a decir de nuevo porque es un punto muy importante. Lo que está en juego es tan grande para el planeta, para el país, para nuestra salud, para el bienestar del día con día, de los humos que hay, los ruidos, que esa conversación en ningún lugar está escrito que nosotros solo vamos a poner la fecha cuando los que venden los carros quieran, porque si nosotros hubiéramos esperado que las a las aerolíneas hubieran querido quitar el fumado, estarían los aviones todavía con fumado adentro bajo la idea de que la gente no iba a volar más. Lo mismo pasó con los bares. Cuando se fumaba en bares, no, es que si quitamos eso, la gente nunca va a volver al bar. Bueno, lo sentimos. La sociedad sí quiere que haya cambios. Entonces, Silvia, es tan importante lo que piensan los usuarios como lo que piensan quienes traen esto, y la sociedad le tiene que decir a las agencias lo que queremos tener en el país. Hay que cambiar la ecuación. Es como recordar que nos están pidiendo nuestro dinero. Entonces, si nos van a pedir nuestro dinero, quien compra taxis debería decir, es que yo fíjate que sí quiero que el taxi sea eléctrico. Ay, fíjate que yo como consumidor sí quiero que esta agencia solo venda eléctricos, porque es lo que más nos conviene al país. Ustedes no deberían fomentar que la factura petrolera nos haga enviar todo este dinero a los oligarcas del país, del mundo, perdón. Entonces, creo que, de nuevo, volviendo a la pregunta de impacto, de enamorarse de un tema, va a tener que ser una mezcla de amor por el tema, el cariño al país, lo que nos inspira, la magia y a la vez ser un poquito firmes y decir, es que no tenemos que pedir perdón por querer un país más limpio. No tenemos que pedir perdón por querer movilidad cero emisiones. ¿Dónde dice que hay que pedir perdón por querer algo que es mejor para el planeta? Y darle la vuelta a la conversación en vez de ir a decir, ¿usted cree que se debería? No. Ya sabemos que esto tiene beneficios. ¿A qué fecha? ¿Cuál es su fecha? ¿Es 2035, 2040? Y que cada vez se vuelva más difícil
plantearse que no. Lo que sí es verdad, y eso doña Cecilia estoy segura que va a estar de acuerdo, es que donde sí hay que pensar muy bien es cómo vamos a hacer para ayudar con la parte financiera, para quienes compran, sobre todo quienes tienen flotas, que esos ahorros se den, pero esos mecanismos financieros yo creo que es donde puede haber, ahí tenemos que llevar la conversación, no si se debe hacer o no, sino se debe hacer, pero ¿cómo hacemos para que quienes quieran puedan tener acceso a esos financiamientos? Y trabajar con quienes son líderes en el sector. Hay unos que van a querer y otros que no. Ahora que mencionas el tema de los mecanismos financieros, a veces uno tiende a pensar que la movilidad cero emisiones tiene solamente beneficios de salud o ambientales, porque sí los tiene, ¿verdad? O sea, el confort de un vehículo eléctrico, pero nos ha costado poder poner sobre la mesa esos beneficios económicos, porque al final, sí, al final mucho de ese cambio, de ese paso que algunos sectores puedan dar, sectores productivos principalmente, va a depender de mecanismos de financiamiento para que puedan hacer la inversión. Pero entonces, ¿cómo se está moviendo a nivel mundial? Se está trabajando ya en poder poner datos, ¿verdad? Y decir, la movilidad eléctrica tiene grandes beneficios ambientales, tiene grandes beneficios en la salud de las personas usuarias y de toda la población, de un aire más puro, más limpio, pero también tiene todos estos beneficios económicos. Bueno, yo donde sí hay una falla estructural en Costa Rica que no es, bueno, no es culpa de nosotras, estamos aquí, es algo que ya es del país, es que Costa Rica tiene municipalidades débiles, ¿verdad? En otras realidades políticas, las municipalidades son fuertes, tienen por lo general líderes que son hasta más carismáticos que quizás el presidente. Entonces hay hasta una competencia, ¿no? Por ejemplo, eh, no siempre es competencia, pero sí hay a veces son hasta de partidos diferentes. Entonces, por ejemplo, en Holanda, el presidente de Holanda el primer ministro es de un partido y la alcaldesa de Ámsterdam es de otro. Y ella entonces tiene mucho margen para ir más rápido. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el mecanismo que han usado, digamos, mi punto es este, el acelerador ha sido esa alcaldía. ¿Por qué? Porque dice, vamos a ir más rápido. Entonces, por ejemplo, ¿qué hizo Ámsterdam? La alcaldesa hizo algo inteligentísimo. Fue ella la que dijo, queridos ciudadanos, ciudadanas de Ámsterdam, esta ciudad no tiene el aire limpio que yo quiero que tenga la ciudad. Por lo tanto, a partir del año 2030, seremos toda una zona cero emisiones. Entonces, el mecanismo de política pública que usan se llama zona cero emisiones. ¿Qué pasa? Que agarran el mapa y dicen, de aquí a 3 años, esta es la zona cero emisiones. Los taxis y los buses serán cero emisiones. Luego, 3 años o 5 años después, ampliamos la zona y esto va a afectar a los barcos de los canales, a las motos. Ampliamos y hasta llegar a 2030, todos vamos a usar cero emisiones. Entonces, ¿qué pasa? Que la genialidad política de lo que ella hizo como alcaldesa es que ella, a mi forma de ver, tiene el relato correcto para la sociedad tan compleja que vivimos. Ella les dijo, siéntanse a gusto, quien quiera caminar, ir en bici, en tranvía, bus, genial, serán cero emisiones. Y si quieren tener auto, tengan auto. Mientras sea eléctrico, yo lo que me comprometo es que haya recarga. Entonces no antagonizó en el sentido en que está pasando en otros ambientes un poco más dogmáticos para mi gusto, donde el carro es malo y quien anda en carro es malo y solo apoyo si es en bici o si es en transporte público y el carro me da igual si es eléctrico de combustión, un carro es malo porque crea congestión. Entonces me parece a mí que en ese mecanismo de zonas cero emisiones, una alcaldía juega un rol muy importante porque sienta un precedente que tal vez el presidente de esa nación estaba un poco enclochado. Entonces, como en Costa Rica sabemos que las alcaldías tienen limitaciones y no estamos en un país donde van a ser las alcaldías las que van a ir más rápido, nosotros necesitamos otras palancas. Entonces, a mí me parece que una de esas palancas es tomar mucho más en serio el tema de la factura petrolera.
en algún momento en Costa Rica, yo no recuerdo cuál año fue, oigan esto, se hizo todo el esfuerzo nacional para atraer turismo, ¿verdad? Para que llegaran al aeropuerto, se queden unas semanas, dejen plata y divisas. Y eran más o menos como 2.000 millones de dólares que se recaudaron por el turismo. Y en ese mismo año, el país gastó como 2.000 millones de dólares para comprar gasolina para los carros y los buses y los taxis y los... O sea, no tiene sentido. Es como una familia que gastara todo el salario pagando la gasolina. Entonces, si alguien no quiere hablar del tema climático, ni de calidad del aire, ni quiere hablar de esos temas, nosotros necesitamos poner esos números de cuánto el país le está dando a estas industrias externas, porque la solución no es producir el petróleo. Y si a esto le agregamos la tragedia que es ver a Rusia, a Putin, enriquecido vendiendo petróleo y más petróleo y gas, yo pienso que en este momento, al menos en Europa, usar petróleo y gas en este momento es cada vez más cuestionado. Entonces, no tenemos que esperar a que venga una guerra en Costa Rica. Bueno, yo no me lo puedo imaginar, pero digamos, es un poco irónico que en Europa, con todo lo que tienen, todo el avance que han hecho en muchos temas, es increíble en el año 2022 que Europa se vea a sí misma y haga una mea culpa de cuánto dependen todavía de la gasolina y cuánta gasolina y diésel, bueno, petróleo venía o viene de Rusia, que ahora está atacando a Ucrania. Entonces, pucha, estando uno aquí y ahora me alegro mucho de esta conversación porque me anima y tal, pero yo he estado muy triste porque las imágenes que están viniendo de esa guerra son tan perturbadoras de que esto esté pasando en el siglo XXI, que yo digo, esto tiene que llevar a sacudirnos de que hay que superar esa adicción al petróleo. Entonces, a mí se me empieza a hacer muy difícil como costarricense escuchar que todavía haya gente en el Congreso que nos representa como ciudadanos o en la política pública de Costa Rica que no logran entender que el país ya no tiene por qué depender tanto de la gasolina de otros países. Es antipatriótico prácticamente. Y es un reto que tenemos, un reto no solo mundial, sino como lo decís muy bien, es un reto que tenemos como país a lo interno. Un momento complejo de muchas decisiones, pero una de esas va a marcar pues, cuál va a ser la ruta de los próximos 4 años y Costa Rica ha venido encaminada en este plan de descarbonización, avanzando en esa etapa de cimientos y venimos a una etapa de inflexión que es donde tenemos todavía que pues hacer todavía más esfuerzo y creo que va a significar todo un reto, Mónica y compañeras, de las personas que estamos empujando esta visión que compartimos de una Costa Rica que nos han heredado por décadas, que tiene una tradición ambiental, que se ha preocupado, que ha tomado buenas decisiones correctas en su momento. Y creo que nuestra generación tiene este gran reto de continuar por la ruta indicada, que creo que ha sido la correcta, hacia la descarbonización. Ahí nos hemos autollevado, no es que el mundo, no es que el planeta nos esté llevando, ahí nos llevamos. Y más bien, Mónica, yo creo que agradecerte por esta conversación. Son conversaciones que podríamos tener por más rato, pero que nos hacen esa reflexión, ¿verdad? Eso último que vos decías, muchas gracias por esa reflexión y que al mismo tiempo nos fortalece y como mujeres, ¿verdad? Nos motiva todavía más. Son retos importantes, pero por dicha, tanto hombres como mujeres que estamos compartiendo esta visión, yo creo que vamos a seguir empujando y desde Asomove, pues todo el compromiso, todos los asociados, porque además cuando hacemos los e-rides, ¿verdad? Y ver a las familias, porque son los asociados que normalmente es una persona o dos de la familia, ¿verdad? Pero a los e-rides van las familias, va la gente con sus amigos y todo el mundo va contento porque vamos en una caravana de vehículos que no están echando humo, que no contaminan, que no hacen ruido y eso crea un orgullo en la gente. Y vehículos no solamente nuevos, ¿verdad? Vehículos usados, vehículos que se han importado, vehículos de todo modelo. A como se ve un vehículo caro, se ven otros vehículos con precios más bajos y ahí es donde yo digo, bueno,
estamos logrando democratizar y estamos ahí llegando, ¿verdad? Con todos los retos que implican los precios que ahora mencionaba doña Ana, que es cierto. Y yo más bien quisiera, Mónica, agradecerte, aprovechar para invitar a todas las personas para que vayan al primer festival que vamos a tener ahora en abril, Festival Ciudadano, y vamos a tener muchas actividades este año. Y creo que esas actividades de Asomó y todo lo que vayamos haciendo va a ayudar a construir esa línea próxima que el país necesita, que es continuar con las acciones de descarbonización. Muchas gracias, Mónica, y bueno, vos que además sos una guía para Somoe, gracias de verdad. No, más bien gracias a ustedes. Encantada de estar con, bueno, a Roxana la veo en la junta, pero no había tenido la oportunidad de estar con Cecilia y con Aneliet. Eso me llegó al corazón. Yo creo que no tenemos tampoco que a pesar de que las noticias sean tan negativas, no nos tiene que dar miedo hablar de lo que nos gusta, de lo que queremos, del amor que sentimos por las causas, ¿verdad? A veces en los debates la gente trata de no hablar de lo emocional porque parece que es una debilidad. Yo creo que es al revés, yo creo que hay que enamorar a la gente y obviamente no ser ingenuas, no negar que hay una parte súper complicada en la geopolítica del petróleo y del gas. Pero creo que es como un 85% la parte del amor, como decía, esas corazonadas, ¿no? Que la gente tiene porque son personas buenas y ese tal vez un porcentaje ahí más duro de la realidad del cambio climático, de los impactos en la salud y no ceder porque a veces pareciera que se ve que esto es como un lujo o algo que puede esperar. Entonces traer esa urgencia yo creo que va a ser la clave. Y no, cuenten conmigo, yo siempre voy a tener un pie en Costa Rica, aunque esté de este lado, y cuando estoy de este lado siempre trato de ser la tica en la sala y dejar bien al país. Es un país muy especial, muy, muy especial. Tenemos que estar muy orgullosos a pesar de los retos que uno nota en las portadas de los periódicos. Sí, bueno, y también doña Ana, doña Cecilia, doña Roxana, muchas gracias por acompañarnos. Este es el primero de varios conversatorios que vamos a tener con mujeres lideresas de la movilidad cero emisiones, pero también participando de estas grandes mujeres que cada una desde sus ámbitos, ¿verdad?, están ayudando a empujar los objetivos. Así que muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias, buenas tardes. Y desearles Gracias, a todos y a chao. todas muy buenas tardes. Hasta luego.